mañana para cada uno de ustedes, hermanos. Buena mañana para todos. Amén. Amén. Estamos acá, ¿verdad? Gracias a Dios que nos da esta dicha y la oportunidad de reunirnos en este lugar para adorar el nombre del Señor. Queremos agradecer la visita de la familia Guerra de Caparajá, Camotán. Así que, hermanos, gracias por estar acá en esta mañana. Dios bendiga a cada uno, cada familia esta mañana reunida. Dios los bendiga. Dios bendiga a los niños que están hoy acá. ¿Cuántos levantan su mano y dan gracias a Dios por la niñez que está acá? Gracias a Dios por la niñez que está acá esta mañana. Quiero invitarle a que pueda escuchar lo que dice los siguientes textos bíblicos. Primera Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñeme escuchando esto. Romanos 16:27. Al único y sabio Dios sea gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Judas 1. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Alaba y adora al Dios que vive y reina. Adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué no se pone de pie? Y juntos celebramos que Él vive, que Él reina, que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es Salvador. Y esta mañana ocupa su mente, ocupa su corazón para conectarse con el dador de la vida. Cantamos cadena número 33, Celebrad. Celebrar a Cristo, celebrar.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Señor Jesucristo vive. Él resucitó para que usted y yo tengamos vida. Quiero pedirle que nos acompañe en este popurrí de coros que son conocidos de todos, pero que nos permiten esta mañana decirle al Señor: Señor, mi vida está delante de ti. Prepare su corazón, prepare su mente para que la palabra del Señor llegue y haga en usted el efecto que necesita hacer. Si hay alguno acá que todavía no disfruta de esa vida eterna, si hay alguno entre nosotros que no ha tenido la experiencia de entregar su vida a Cristo, como deseamos que la palabra del Señor le pueda guiar esta mañana a tomar la mejor decisión de todas. Adoramos al Señor y sigamos cantando: el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gloria al Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre.
Señor, hacerlo, pero tus planes siempre son mejores que los nuestros. Tus propósitos siempre son mejores que los nuestros. Nuestra vida, nuestra familia, la iglesia está en tus manos. Aquellos, Señor, cercanos a nosotros que aún no disfrutan de esta vida plena en ti, ellos están en tus manos. Todos los que nos ven o escuchan a través de los medios de comunicación, ellos están en tus manos. Gracias, Señor, porque adoramos a tu nombre, Creador del cielo y de la tierra, un Dios que vive y reina. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Gracias por este tiempo de adoración. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, estamos hoy aquí. Y como un solo pueblo, unidos a ofrecer ofrenda agradable en tu altar. Gracias, Señor, gracias. Adoramos tu nombre, te exaltamos. A ti la honra, a ti el honor, a ti la gloria. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios los bendiga. Puede tomar su lugar y escuchamos la palabra del Señor en labios del pastor Marvin Juárez. Escuché la entrevista que le hacían a uno de los dirigentes de lo que ellos consideraban un culto. Existe una secta muy proliferada en el mundo. México es uno de los países en donde es muy fuerte esto y se ha metido a muchos países, incluyendo el nuestro. Y le hacían una entrevista a una persona que dirigía las oraciones. Y escuché la entrevista que le hacía un medio de comunicación internacional. Le decía: ¿usted es el que dirige los rezos a la Santa Muerte?, le preguntaron. Y él dijo: sí, yo soy uno de los que dirijo ese tipo de rezos. Y entonces le hicieron la pregunta a esta persona: ¿nos puede decir usted cuál es su profesión? Y él dijo: yo soy un cirujano dentista. ¿Y cuál es la primera oración que usted hace? Y decía él: primero hacemos una oración a Dios para pedirle permiso, para luego orarle a la Santa Muerte, decía. La entrevista es larga y uno se queda sorprendido de la ignorancia que impera a nuestro alrededor. Vivimos una época de mucho escepticismo, de ignorancia, y creo yo que es conveniente que veamos que ese tipo de problemas no solo es de hoy. Mateo capítulo 22, versículo 23 al 33, quiero que lo busque. La secta de la Santa Muerte está proliferada en buena parte de América Latina, y realmente las personas, los niños, las familias piensan y creen que es algo muy sencillo, algo muy noble. Y realmente estamos permitiendo que fuerzas espirituales malignas y perversas puedan rodear la vida, la casa, la familia, etcétera. Y muchos ignoran lo que está pasando en medio de ese tipo de actividades. Mateo 22, 23 al 33 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos.
El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. La época que vivimos en muchos países en Latinoamérica y en otros continentes en este preciso momento es una fiesta en relación a las personas que ya no están con nosotros. Es una fiesta, es una reunión, es una visita. Y no me lo vaya a entender mal, no digo que usted no deba de cuidar el lugar donde están los restos de quien fuera su familiar, eso es muy diferente. Pero muchas personas no solamente llevan algún adorno o pintan, sino también llevan comida, sino también llevan otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hay ignorancia en una serie de situaciones, especialmente en esto. Fíjense que los egipcios momificaban a sus muertos porque creían que era esencial para la vida después de la muerte. Consideraban que el cuerpo físico era el soporte del alma y que para que ésta pudiera renacer en el más allá, debía poder regresar a un cuerpo preservado e intacto. El objetivo era asegurar que el difunto pudiera unirse con su alma en una vida eterna, tal como la vida terrenal, pero perfecta. Los antiguos egipcios no fueron los únicos que preservaron a sus muertos de la descomposición. Encontramos innumerables ejemplos en muchas partes de la tierra, desde las momias del pueblo Chinchorro, dice este dato, en el actual Chile, hasta la impresionante momia de Lady Di, una mujer que vivió en la China de hace 2000 años. Esto demuestra que en todas las culturas ha existido el deseo de sobrevivir a la muerte, y de hecho la mayoría de religiones hablan sobre el particular. Desde la antigüedad hasta el día de hoy, la idea es sobrevivir, cuidar y preservar. De tal manera que ustedes quizá han escuchado, han visto documentales o han sido testigos de programas de televisión en donde se exhibe a Vladimir Lenin, quien fue el revolucionario en Rusia, y que su cuerpo está preservado por muchos años y que se exhibe en Moscú. Usted puede buscar información y se dará cuenta que constituye un centro de visitas el que la persona de diferentes lugares del mundo se acerque a Moscú, la capital de Rusia, y pueda presenciar en un féretro especial y muy bien cuidado a Vladimir Lenin. La momificación va más allá, puesto que no se trata solo de una creencia en la supervivencia del alma, sino también del cuerpo. La preservación del cadáver, por tanto, está estrechamente ligado con el deseo de vencer a la naturaleza destructora y presentarse cara a cara y de forma completa ante los dioses, decía el texto que consulté. Eso hasta el día de hoy es una realidad en las personas del siglo XXI. Quizá usted se ha dado cuenta que en las arenas del desierto en Arizona
Hay unas cápsulas donde usted, después de pagar $250,000, puede preservar su cuerpo hasta que encuentren la cura de la enfermedad con la que usted murió y puedan resucitarlo. Usted puede buscar en internet, solo tiene que pagar $250,000 para que inmediatamente usted fallezca, lo colocan en una cápsula criogenizada, así se le conoce, criogenización, para que su cuerpo no sufra ningún deterioro y lo mantengan ahí por años hasta el momento en que la ciencia lo pueda resucitar. Y eso es real, y en pleno siglo XXI. Cuando vemos el texto que leímos, claramente el Señor nos presenta que en aquel tiempo el grupo que se le acercó era un grupo que ignoraba, tal como sucede hoy en la ignorancia de muchas personas. Y hay tres cosas que este grupo que leímos en Mateo 22 del 23 al 33 ignoraba. Y el primer punto que yo quiero resaltar, que es el medular, es que este grupo ignoraba, tenía una ignorancia sobre las escrituras. Mire por favor el versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Cuando uno estudia las palabras griegas que se utilizaron para traducir esta frase, encontramos: ustedes están vagando, vagabundean, ustedes realmente no tienen ni idea de lo que están diciendo. ¿Por qué? Porque desconocen, ignoran, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La revista Psicología y Mente publicó un artículo en septiembre del año 2022 con el título, escuche: los 9 tipos de ignorancia y sus características. ¿Cuál cree usted que será de las 9 en las que clasificaríamos a los saduceos y clasificaríamos a la gente que nos rodea hoy? Téngame paciencia y se los digo así rapidito. La revista Psicología y Mente publicó esto en septiembre del año 2022 con el título Los 9 tipos de ignorancia y sus características. La primera, ellos le llaman la ignorancia excusante, dice. El primero de los tipos de ignorancia sobre el que vamos a hablar será la ignorancia excusante, una ignorancia que se presenta de manera involuntaria y con total desconocimiento o incluso sin capacidad, ya que la persona que tiene ese tipo de ignorancia con respecto a un tema o asunto determinado no es consciente de ello. Hay cosas que nosotros realmente no conocemos y por lo mismo nos excusamos y decimos: yo no sabía eso. Quizá usted va en alguna ciudad y es primera vez que llega y usted va contra la vía y de repente todos le bocinan y le dicen un montón de cosas y alguien lo para y le dice: caballero, disculpe, usted va contra la vía. Y usted dice: disculpe, no soy de acá, no sabía y no vi ningún rótulo que me indicara que no era la vía por acá. Una ignorancia excusante. La número 2, la ignorancia presuntuosa. Otro de los tipos de ignorancia más comunes es la que se conoce como ignorancia presuntuosa, un concepto que se refiere a aquellos casos en los que una persona presume el conocimiento acerca de algo que desconoce. Quizá la persona es como una ignorancia, muy elevada tal vez, porque la persona presume que conoce algo, pero no lo sabe al final. Por eso se llama ignorancia presuntuosa. La tercera, la ignorancia culpable. En este caso estaríamos hablando de uno de los tipos de ignorancia resultante del autoengaño. Una manera de evitar ciertas responsabilidades que podría ser inadmisible a nivel moral en determinadas circunstancias. Usted de alguna manera prefiere decir que no sabe, se autoengaña porque no quiere sufrir las consecuencias, pero ese es un error, por eso se llama ignorancia culpable. Número 4, la ignorancia racional. La ignorancia racional sería otro de los principales tipos de ignorancia y se refiere a la aceptación de la ignorancia en aquellos casos en los que es eminentemente. O sea,
De alguna manera decimos, mira, yo no conozco de eso y quisiera leer más, quisiera saber más, o por favor me lo puede explicar de alguna manera. Número 5, la docta ignorancia le llaman ellos. Podríamos decir que este sería uno de los tipos de ignorancia que haría referencia más bien a una disposición intelectual que a un cúmulo de conocimientos o de conjunto de conocimientos. Y es por ello que se observa la docta ignorancia como aquella disposición o capacidad de reconocer las limitaciones acerca de todo saber racional. Como quien dice, una persona docta que reconoce que no lo sabe todo y que lo debe aprender, lo clasifican como la docta ignorancia. Número 6, la ignorancia conjetural. Cuando hablamos de la ignorancia conjetural, nos estamos refiriendo a este conjunto de formulaciones, hipótesis o conjeturas sobre la realidad para que luego se prueba si es falsa o es verdadera. Número 7, la ignorancia inevitable. Dice que una persona va aumentando sus conocimientos con el paso del tiempo y sobre todo en lo referente a un campo que está relacionado con sus intereses o su profesión. Mayor suele llegar a ser su asombro frente a lo ignorado. Como quien dice, cuanto usted más investiga sobre algo, dice, ¿cuántas cosas no sabía yo? A eso se le llama la ignorancia inevitable. Pero vea las últimas dos, la ignorancia querida. Así se le llama, la ignorancia querida. Dice, este tipo de ignorancia está relacionada con el hecho de que hay cosas que no conocemos principalmente porque hay ciertas cosas que en realidad preferimos no saber. Mucha gente tiene la ignorancia querida, ¿por qué? Prefiere no saber la verdad porque no le conviene. ¿Me doy a entender? Prefiere no saber la verdad porque le acusa. Prefiere no saber la verdad porque le señala algún tipo de problema que haya en el ser humano. Y número 9, la ignorancia pluralista. La ignorancia pluralista se suele dar cuando dentro de un conjunto o grupo de personas, cada una de ellas piensa que las demás tienen más información que ella. Algo así como cuando usted va a una reunión, está hablando el expositor y usted tiene una duda, pero dice, ¿y si todos saben la respuesta y solo yo no la sé? ¿Cómo voy a aparecer aquí? Como un ignorante, dice. Entonces mejor no pregunto. Y ahí vienen los dichos. Más vale ser que por un momento que ignorante el resto de la vida. Ahora, ¿qué tipo de ignorancia tenían los saduceos? ¿Qué tipo de ignorancia? ¿La presuntuosa? ¿La excusante? ¿La culpable? ¿La racional? ¿La ignorancia conjetural? ¿La ignorancia querida? Yo he pensado, el documento no analiza el texto bíblico, pero yo pienso que habían unas 3 ignorancias de estas 9 que yo cité en la vida de los saduceos. Era gente muy preparada, era gente que leía, era gente que investigaba, pero era gente que quería oír lo que ellos deseaban oír. ¿Me doy a entender? Necesitaban ellos saber lo que para ellos era lo correcto y no querían oír otra cosa, porque pensaban que los iba a sacar de su contexto. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Hermanos, nosotros muchas veces caemos en la clasificación de ignorar algunas cuestiones muy básicas. Yo quiero hacer un ejemplo con usted. Busque el Salmo 101, por favor. El Salmo 101 y vea los versículos 6 y 7. Nueve tipos de ignorancia. Muy interesante ese documento. Y los saduceos tenían una gran ignorancia en el tema de las escrituras, así como este cirujano dentista que dirigía los rezos a la Santa Muerte. En su campo de acción como profesional de la salud dental era toda una eminencia, pero desde el punto de vista del trabajo que hacía dentro de esa secta era un completo ignorante, porque no es posible pedirle permiso a Dios para invocar al diablo y a la muerte. Me doy a entender qué difícil es cuando tenemos gente muy preparada en algún campo del conocimiento o de la disciplina, pero
cuando ignora los temas más trascendentales. Salmo 101, 6 y 7. ¿Lo tiene? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Le hago una pregunta. ¿A quiénes se refiere estos versículos? ¿A quiénes? Yo sé que no estamos haciendo un estudio bíblico con todos los pasos y con una biblioteca muy llena de literatura que nos favorece, pero una simple lectura. ¿A quiénes? ¿A quiénes se refiere? Vea usted al inicio del Salmo 101, lo puede ver. Es el salmista David hablando. Y David está hablando de la gente con la que él se va a rodear. ¿Me doy a entender? La gente que él va a buscar. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, aunque las características de esa gente son las características que también Dios quiere de nosotros, el contexto habla de David eligiendo su personal de servicio. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ignoramos las escrituras, pues lo primero que hacemos es interpretar mal, conocer diferente y conclusiones distintas. Vaya por favor al Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2 y mira el versículo 5. Son salmos que usted ha leído, que yo he leído y que solamente le estoy dando a entender qué importante es poner muy bien el sentido en la lectura. Cuando Esdras leyó la ley al pueblo, dice el texto que la gente escuchó de la mañana hasta que el sol se acostó, y dice que la gente ponía el sentido en la lectura. Salmo 2:5, ¿qué dice? Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya, ¿qué dice? Los confines de la tierra. ¿Quién es el que debe de pedir? Salmo 2:5, ese 2:8, perdón, gracias, tenía mal aquí mi nota, 2:8, sí, yo coloqué 2:5 y abajo tengo 2:8. Vea el 2:8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Quién debe de pedir? A veces nosotros entonamos en actividades de misiones, pídeme y te daré naciones como herencia. Cantamos este salmo, pero este es un salmo mesiánico. Este es algo que Dios le dice a su hijo que le pida a las naciones. No somos nosotros pidiendo las naciones. Ese canto, no, yo sé que la intención del canto no es mala, pero el pasaje está hablando, ¿verdad? Si usted lee los versículos anteriores, dice: rompamos ligaduras y vámonos contra el rey y protestemos contra el rey. Es un salmo mesiánico. Por lo tanto, es el padre diciéndole al hijo: pídeme y te voy a dar por herencia a las naciones. Una lectura simple, colocando el sentido, podemos deducir algunas cosas básicas al momento de entrar al texto. ¿Qué pasaba con los saduceos? Ellos iban al texto quizá buscando encontrar lo que a ellos les convenía. Vamos a una última, Mateo capítulo 15. Este pasaje es muy interesante. Ahora, yo no quiero que usted vaya a pensar que no podemos hacer algunas aplicaciones de los textos que leí. Pero una cosa es una aplicación después de aclarar el verdadero significado del pasaje para luego hacer una explicación. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces cuando nosotros, mientras usted busca Mateo 15, del 15 en adelante, muchas veces cuando leemos el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo, en el que le dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Cuántos lo han leído?
huye de las pasiones juveniles. Lo primero que pensamos en el siglo XXI es que Pablo le decía a Timoteo que huyera de las inmoralidad sexual, de la pornografía, de la fornicación. Y claro, esas son pasiones juveniles. Pero la pregunta es, ¿estaba en la mente de Pablo eso cuando le pidió a Timoteo que huyera de las pasiones juveniles? ¿O eran otras cosas, pero que al momento de yo en el siglo XXI exponer el texto, tengo que explicar el texto en su contexto y luego decir, además de las pasiones, existen estas otras? ¿Qué tenía en la mente Pablo cuando hablaba de las pasiones juveniles? Tenemos que verlo en el texto. Mire Mateo capítulo 15, versículo 15 al 22. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira el versículo, Mateo capítulo 15. Perdón, otra vez cometí el error. Es Mateo 18, 15, gracias. Mateo 18, 15 en adelante, perdón, gracias hermanos. Copié mal las citas. Mateo 18, 15. Ahora, usted ya escuchó la lectura de los versículos 15 al 18, pero sitúese en el versículo 19. ¿Cómo inicia el versículo 19? Otra vez os digo. ¿Qué significa la frase otra vez os digo? Que ya lo había dicho antes. ¿Y qué dice en el versículo 19? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Tenemos que unirnos para orar? Claro que sí. Tenemos que ser unidos para orar. Pero el pasaje, ¿quiénes son los que se ponen de acuerdo? Los que están peleados. Porque dice el versículo 19, otra vez os digo, ya se lo dijo, que se pongan de acuerdo, que si al buscar un hermano al otro no le hace caso, que se lleve a otros 2, para que arreglen el problema y se pongan de acuerdo. ¿Ya? Pero nosotros muchas veces utilizamos esta frase para decir, donde 2 de vosotros se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y luego nosotros lo unimos con el versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y decimos, habemos más de 2, habemos más de la promesa. Pero ¿y si solo usted viene a orar? ¿Solo viene uno? ¿Qué es lo que quiero decir? No me voy a detener más. El contexto habla de perdonar, de pedir perdón y de ponerse de acuerdo. Pero cuando nosotros no tenemos el sentido de la lectura, utilizamos para otros fines que tal vez no sean malos, pero erramos por ignorar las escrituras, como le pasó a los saduceos. Y así es como se forman las herejías. Y así es como se forman las sectas. Usted dice, ay hermano, pero sí tenemos que orar juntos. Claro, hay que unirnos para orar. Pero el pasaje está hablando de que se pongan de acuerdo aquellos que tenían un problema. ¿Y cómo lo sabe usted? Mire el versículo 21, que no lo leí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro no entendió que estaba en el culto. Pedro entendió que había que ponerse de acuerdo y pedir perdón. ¿Estamos? Entonces es importantísimo cuando yo voy al texto ver el contexto. Solo con eso, hermanos, ya nos ayudamos un montón. Pero si yo leo la palabra y yo quiero encontrar en la palabra lo que me conviene, ese es un problema. Yo debo de ir al texto y que el texto me hable. Y Dios nos puede guiar a eso. ¿Cuál era el problema entonces de los saduceos? Ignoraban las escrituras. Pregunto, ¿habrá gente que ignora las escrituras en este tiempo? Aunque la tenga por el teléfono, la computadora y cualquier dispositivo, la gente ignora las escrituras.
¿Qué más dice el pasaje de Mateo 22? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección que dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los saduceos no solamente ignoraban las escrituras, número 2, tenían ignorancia sobre la resurrección, porque para ellos no había resurrección. Porque en la resurrección dice, ni se casarán ni se darán en casamiento. Pregunto, ¿hablaba el Antiguo Testamento de la resurrección? Porque los saduceos y fariseos se sabían el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que ellos hablaban de que no había resurrección si ellos se sabían de la A a la Z del Antiguo Testamento? ¿Habla el Antiguo Testamento de la resurrección? Claro que sí. Vamos a 2 textos nomás. Daniel capítulo 12. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que desde el Antiguo Testamento se nos anunciaba la promesa para los que creemos en el Señor, de que nuestros familiares que han pasado a esa parte de la vida que es en la eternidad, que ya no están con nosotros, todos tenemos que ser conscientes, hermanos, que en el cementerio están los restos de la persona que ya murió. Allí no está el espíritu ni está el alma, ni puede regresar. Y aunque usted diga, soñé con él, se me apareció, me habló, hermano, tenga mucho cuidado. La persona que murió ya pasó a la otra vida y ya no regresa. Daniel capítulo 12, me dicen si les dije bien la cita, porque hoy ya me quedó duda. Daniel capítulo 12, versículo 1, mírelo por favor. En aquel tiempo, ¿estamos en la lectura? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo se levantará, será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, que dice, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Antiguo Testamento ya anunciaba la resurrección, pero por si el profeta Daniel no era tan tomado en cuenta por los saduceos, vamos al profeta Isaías. Mire por favor Isaías capítulo 26, versículo 19. Isaías 26, 19. Me confirman siempre para no equivocarme en la cita. Dice, tus muertos ¿qué? Vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Para los saduceos, la persona que moría se iba a quedar así para siempre. No había resurrección. Pero en la Biblia, el Dios de la Biblia es Dios de vivos, hermanos. Es Dios de vivos, no de muertos. Y por lo tanto, su familia, mi familia, que ya pasó a la eternidad, pero creyó en el Señor y se entregó al Señor, tiene usted la seguridad que esa persona, aunque su cuerpo, sus restos están en el cementerio, esa persona sigue viva. Porque Dios es Dios de vivos. Los saduceos ignoraban las escrituras, tenían ignorancia sobre las escrituras, pero también tenían ignorancia sobre la resurrección. Y número 3, tenían ignorancia sobre los muertos. Mire por favor el versículo 31 de Mateo 22, que fue la lectura inicial con la que partí esta reflexión. Mateo 22, 31. Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿qué dice? ¿No habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de quién? De Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Como quien dice, saduceos, cuando ustedes leen ese texto en Éxodo, en Deuteronomio, ¿acaso no pueden pensar que es ilógico que Dios se llame Dios de ellos si ya no viven? Cuando Dios dice que es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y ellos ya murieron, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, aunque físicamente no estén. Yo quiero llevarle a dos pasajes de la Escritura. Vamos a Job capítulo 1. Por favor, busque Job capítulo 1 y coloque un separador en Job capítulo 1 y por favor busque Job capítulo 42. Job capítulo 1, vamos a leer los primeros 3, 4 versículos, creo que son 3 los primeros del capítulo 1, y Job 42. ¿Lo tiene? Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron, ¿qué dice? 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos eran en total? Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. No pierda esta cita bíblica y vaya al capítulo 42 y mire el versículo 10 del mismo libro. Job 42, 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Están conmigo? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿qué dice? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, ¿qué dice? 14,000 ovejas. ¿Cuántas tenía al principio? ¿Y cuántas le dieron ahora? 6,000 camellos. ¿Cuántos camellos tenía? 3,000. 1,000 yuntas de bueyes. ¿Cuántas tenía al principio? 500. Y luego dice, y 1,000 asnas, porque tenía 500 asnas. ¿Y qué pasó en el capítulo 42? Y tuvo 7 hijos. ¿Por qué no le dio 20? Le dio el doble. ¿Y por qué hijos solo le volvió a dar 10? ¿Ya había notado eso usted? Porque los otros 10 seguían vivos, solo que en la presencia de Dios. Porque los muertos o las personas que viven para Dios, de hecho, hermanos, ni los cristianos ni los no cristianos al momento de morir pasan a otra vida en un estado consciente. Pero lo que decimos es, los que vivimos para el Señor, al morir vamos a la presencia del Señor. Entonces, note usted que le dieron todo de lo demás, pero no le dio 20 hijos, le dio 10 otra vez. Y si usted sigue leyendo, dice que no habían mujeres más hermosas que las de Job, pero no le dio 20, le dio 10, porque los otros 10 ya estaban, ¿verdad? Quizá dirá usted, la mujer le hubiera cambiado. Esa es soberanía de Dios, ¿no? Que fue la que le dijo, maldice a Dios y muérete. Y uno dice, ¿por qué no le cambió a esta señora? ¿Verdad? Le hubiera dado una más noble, más cristiana, más espiritual. Dios sabe por qué no lo hizo, ¿verdad? Quería seguir trabajando en el carácter de Job, ¿verdad? ¿Para cuántos Dios trabaja en su carácter por su esposa? Ninguno dice amén, ¿va? ¿Y las mujeres? ¿Para cuántos Dios trabaja el carácter con su esposo? Ah, miren, ahí sí, solo mi esposa dijo amén. Gran poder. Miremos entonces, le dio doble, hermanos, pero no le dio doble hijos, porque sus hijos primero que habían muerto estaban en la presencia de él. Por eso solamente le dio 10. Es el único que no le da doble. Ahora, vamos a 2 Samuel capítulo 12. Mire este ejemplo, qué interesante. 2 Samuel 12, versículo 15. Para encontrar la lectura con mucho sabor, vamos a partir del versículo 15 de 2 Samuel 12, y les encargo siempre me digan si voy en la lectura correcta.
Y Natán se volvió a su casa, dice. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Recuerdan ustedes que David se tiró las trancas, tomó la mujer de Urías, lo mandó a matar y la mujer quedó embarazada? Mira el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día, ¿qué pasó? Murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió su ropa, se fue a bañar y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho por el niño? Viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? ¿Y qué dijo? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Qué significa, hermanos? Usted tiene ¿cuántos de los que están aquí? Quizá la pregunta va a ser muy obvia. ¿Cuántos de los que están aquí tienen familia que ya murió y eran hijos e hijas de Dios? Levanten la mano. Yo creo que la mayoría o todos. Nosotros vamos hacia ellos, hermanos. Nosotros vamos hacia ellos. Ellos ya no pueden venir acá. Claro, si Dios los llama como llamó a Lázaro, puede. Pero eso solo Él lo puede hacer. Pero nosotros vamos allá. Por eso David dice: yo ya no lo voy a hacer volver, pero yo voy a Él. Y esto es interesante. ¿Por qué razón, hermanos? Tanto los muertos sin Cristo como los muertos en Cristo viven después de que han pasado en problemas físicos acá. Su espíritu y su alma ha pasado a otra dimensión. Solo que la diferencia está: unos en la presencia de Dios y otros sin la presencia de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros la seguridad? Que al momento que nos toque partir, estemos seguros de la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque solamente cerramos los ojos acá y en cuestión de segundos estamos viendo la gloria de Dios. Y con mucho respeto recuerdo esto que hermana Noeli decía el día que ella dirigió la experiencia cuando su hermanita partió. Las últimas palabras es que estaba viendo la gloria de Dios, y de esa manera partió. Cuando mi bisabuela estaba ya también para partir, y como que se había quedado, que son las frases que nosotros utilizamos, mis tías de alguna manera le hablaban y le hablaban y le hablaban, y cuando ella regresa, voy a utilizar esa expresión, lo que les dijo es: ¿para qué me llamaron?, le dijo. Estaba llegando a la luz y solo miraba la silueta de un hombre que me estaba esperando para abrazarme, pero como oí que me llamaron, regresé. ¿Para qué me llamaron?, le dijo. Y a los pocos días murió. Las personas que mueren en el Señor van directamente a la presencia de Él. Discúlpeme, pero si a usted se le aparece, no es él ni es ella, y no le crea. Es que fíjese que la vi sentada en la silla usted, y hasta la vi comer pan con café. Tenga cuidado, no es él, no es ella. No me vaya a decir: fíjese que me eché un café con él también. Tenga cuidado.
Los que pasan a la presencia del Señor están con el Señor, ya no vuelven. Y los que se van sin Cristo pasan a un lugar en donde el mismo Abraham le dijo al rico: los que están aquí no pueden pasar para allá. No pueden salir. Por eso el rico le dijo: Señor, mándale a decir a mis hermanos que si esto es real, que no vengan a este lugar. Porque los que mueren físicamente ya no pueden regresar. ¿Qué significa eso? Lo que tenemos que tener es la seguridad de ir a la presencia de Dios. Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Cuántos de nosotros estamos seguros? Usted conoce la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Pedía un poquito de agua. Y si me permite usted, le voy a leer Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran de la tierra? Y oiga, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Hermana Zulmi, hermana Maura está descansando, está en la presencia del Señor. Yo la fui a ver un par de días antes de morir, hablé con ella y me dijo: hermano, estoy segura de mi salvación, me lo dijo. Hice una oración con ella ahí. Está en la presencia del Señor, descansando. Pero ¿sabe qué dice otro pasaje? No recuerdo qué pasaje, así es Hebreos o en Apocalipsis, que dice que los muertos que mueren en el Señor descansan, pero sus obras siguen. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted deja huella, Dios ocupa esa huella que usted dejó para que otros bendigan su nombre por lo que usted hizo. ¿Cuántos de nosotros tenemos la plena seguridad y convicción que el día que nos toque partir, vamos a la presencia del Señor? Vamos a la misma presencia del Señor. Ayer escuchábamos un testimonio de una persona de 19 años que murió de aneurisma. Y el punto que quiero resaltar es el siguiente. No puedo dar más detalles porque no me dieron permiso, aunque creo que si les hubiese pedido me dicen que no había problema, pero no lo hice. El punto es que de 19 años y estaba en una actividad con más personas y ahí empezó el problema. 19 años. Díganme ustedes, ¿quién de los que estamos acá tenemos asegurada la vida para hoy en la noche? ¿Quién? ¿Quién tenemos asegurada la vida para mañana? Ninguno. Por eso el momento de estar bien con Dios es hoy. ¿Sí? Hoy. Si esas tumbas, si Dios le diera el permiso a todos los que están en ese cementerio aquí en la Sexta, solo de salir a darnos un mensaje, solo un mensaje van a salir a dar y los regreso, dice el Señor. Muy buena cantidad de gente nos dirían: manténganse fieles, vale la pena, ustedes no saben cómo es allá, no tienen ni idea. Y otros saldrían a decir: hagan caso al mensaje, porque donde yo estoy no van a querer estar, pero estoy sufriendo. Dos tipos de mensajes dirían la gente que está, los cuerpos que están ahí enterrados en ese cementerio. Uno nos dirían, como decimos en buen chapín, nos echarían porras: sigue, échale ganas, vale la pena. Cuando te toque partir, te espera una mansión celestial con el Señor. Pero otros dirían: por favor, vengan al Señor, porque donde yo estoy es un lugar terrible de mucho sufrimiento. Dios no va a dejar que ellos salgan, porque le dijo Abraham al rico:
a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán que alguno vaya entre los muertos. Yo no sé cuántos de ustedes se han preparado y dicen, yo ya tengo mi nicho, dicen, ¿verdad? Qué bueno, yo ni siquiera dónde lo voy a hacer tengo. Yo le dije a mi esposa, si no hay dónde enterrarme, donde sea haga un hoyo ahí, ¿verdad? Y mi esposa me dice, no, ¿cómo vas a querer? Mira, al final ni me voy a dar cuenta. Ya no me voy a dar cuenta, ¿verdad? Si no me van a quemar y solo meten las cenizas ahí, les digo, ni me voy a dar cuenta. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que estar seguros de ir a la presencia del Señor. Tenemos que estar seguros de que si nos toca partir hoy, vamos a pasar a la presencia del Señor. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y el momento que usted cierre los ojos, que los abra en la misma presencia del Señor. No sabemos de qué manera nos va a llevar el Señor. No lo sabemos. No tenemos ni la menor idea. Y gracias a Dios que no lo sabemos, porque si lo supiéramos, le aseguro que nos da un infarto antes del miedo. Que el Señor nos tome de sorpresa. ¿Cuántos hombres y mujeres están seguros de la presencia de Dios en sus vidas? Pónganse de pie esos hombres y esas mujeres que están seguros de la presencia de Dios en sus vidas. Y si hay un hombre y una mujer acá que dice, mire, yo sé que Dios es real y que es poderoso, pero reconozco que no ando tan. Mire, con Dios ni tan ni tan. O es o no es. Pero necesitamos asegurar nuestra vida en las manos de Dios. Y si usted tiene que arreglar cuentas con el Señor, hágalo hoy. Hoy. Usted tiene que entregarse al Señor, hágalo hoy. Recuerde, con Dios no hay cuellos, hermano. No hay cuellos. Aquí en esta vida todo es de cuellos, ¿verdad? ¿Dónde trabaja fulano? Es que tiene cuello con fulano de tal. No, con Dios no hay cuellos. Si usted está bien con el Señor, es porque reconoció a Jesús como su Salvador y su Señor. Pero si usted no, por más que el Taber haya sido su cuna y su escuela, no funciona, porque tiene que tener una relación personal con Él. Cierre sus ojos y oramos. Nuestro Padre Celestial, esta mañana, muchísimas gracias porque no nos has dejado en la ignorancia. Y el que quiera ser ignorante es, como decíamos, es la ignorancia querida, porque quiere, porque evidencia hay. La Biblia nos alumbra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay cómo saber el camino. Sabemos exactamente cuál es el camino, de tal manera que en Chiquimula y en buena parte de Guatemala, me atrevería a decir, si no es que en todo el país, nadie ignora el camino hacia la vida eterna, porque se ha predicado, se ha enseñado tu palabra, de tal manera que el que ignora es porque quiere. Esta mañana, Señor, hemos aprendido que tú eres Dios de vivos, no de muertos, y que nuestras vidas, al momento que se cierren los ojos acá, después de un accidente, después de una cirugía, después de qué sé yo, tantas formas para podernos ir de este mundo, después de que nuestros ojos se cierren, estamos seguros que los abriremos en tu misma presencia, porque tú vives. Tú vives y vives en nosotros. Esta mañana, Señor, todos los que estamos acá posiblemente tenemos algún familiar que ya murió y que sabemos que fue un hombre, una mujer de Dios. Por favor, aviva en nosotros la esperanza de que muy pronto estaremos y nos volveremos a ver con esa persona en tu presencia, ya sea porque el rapto se dará o porque el tiempo nuestro se termina en este mundo y pasamos a la eternidad. Ayúdanos, Señor,
a no tenerle miedo a la muerte. Sé que es natural como seres humanos tener temor a lo desconocido, máxime cuando no hemos pasado por ahí. Pero tú, Jesús, nos has asegurado que te fuiste a preparar moradas para que donde tú estás, nosotros podamos también estar. Esta mañana, una vez más, hemos predicado que después de morir hay una vida después de la muerte y que debemos arreglar cuentas contigo estando en vida. Las coronas, la comida, los rezos después de que la persona ya está enterrada ya no sirven de nada, Señor. Ya no sirven de nada. Solamente en vida podemos arreglar nuestra relación contigo. Así que muchas gracias, Señor, por esta mañana. Si hay una persona, Señor, que está pidiéndote perdón, que se está reconciliando contigo, por favor, Señor, dale la paz de tu perdón, la seguridad de la salvación en su espíritu y en su alma, y permite, Señor, que tenga libertad de contarnos para que le podamos ayudar con un discipulado y un crecimiento en su vida espiritual. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.